en donde, bueno, nos acercaremos y nos estamos acercando a los clásicos de la literatura rusa. Estamos, como saben, ya a mitad del siglo XIX y por tanto hemos comenzado con el análisis y el estudio de obras pertenecientes al realismo crítico ruso. Uno de los escritores que inaugura este método de creación en Rusia es efectivamente Nikolai Gogol, de quien ya hemos visto algunos datos sobre su vida y su obra. Si recuerdan lo que decíamos sobre su vida y su obra, pues tendrán en cuenta que fue un hombre muy atormentado incluso desde pequeño, porque siendo o teniendo apenas 15 años, quedó al cuidado solo de su madre, una señora profundamente religiosa, porque su padre había fallecido. A partir de ese momento se crea un Gogol, un joven Gogol con una personalidad muy mística, muy cercana a la religión ortodoxa rusa, y esto unido a que no tenía muchas posibilidades económicas, pues lo hace también, digamos, un ser aún más taciturno si cabe. En el caso de Gogol se da la peculiaridad de que no nació escritor. Él su primer trabajo fue como de funcionario. Esto les va a ir colocando muchas cosas en el imaginario relacionados con la literatura y con efectivamente la obra que vamos a analizar hoy. Él fue funcionario durante mucho tiempo y una vez que se mete en el mundo del funcionariado, combina estas labores que no le satisfacían para nada, combina estas labores con labores que satisfacían sus inquietudes intelectuales. Es ahí donde conoce a Pushkin y entonces deja el trabajo de burocracia, comienza a dar clases en la universidad, clases de historia en la Universidad de Moscú, a donde se traslada, porque recuerden que él era oriundo de Ucrania. Y este camino que inicia Gogol desde la juventud hacia la madurez, pues lo va a encauzar hacia la creación literaria, conociendo a Pushkin, que lo anima mucho a escribir, incluso es quien lo anima a escribir su novela más reconocida, que es Almas Muertas, y lo mete en este mundo de la creación literaria que de momento solo le va a traer disgustos porque fue un incomprendido. Si en Turgenev veíamos un hombre cosmopolita y pro-occidental, vamos a ver que en el caso de Gogol nos vamos a encontrar una figura intelectual muy pro-eslavófilo y muy pegado, sobre todo eslavófilo, pero además porque estaba muy pegado, muy apegado además, muy acendrado, para reafirmar el concepto, a las costumbres y la religión rusa, porque lo vio en su casa y su madre se lo inculcó. Tal es el caso, y tan llega a ser en extremo y en exceso su vocación religiosa, que entre idas y vueltas, y no voy a pormenorizar en su biografía porque ya la vimos en la clase pasada, solo estoy recordando los hitos de su vida. Recuerden que uno de esos hitos biográficos de Gogol fue un viaje a Jerusalén, del cual regresa profundamente tocado desde el punto de vista espiritual. Incluso esto lo lleva a sumirse en una especie de estado de contemplación, en un estado de incluso arrepentimiento, porque recuerden que la primera versión de Almas Muertas le granjeó la crítica porque había sido considerada antirrusa y antizarista la novela.
la novela lo que hacía era reflejar la realidad tal cual la veía Gogol, pero claro, cuando esto se hace, cuando el artista refleja la realidad tal y como es, tal y como la percibe y tal y como es, el artista crea una obra realista, una reproducción de la realidad. Y en este sentido, esto le granjeó obviamente la censura, porque la realidad rusa de la época, si se reflejaba, si se le ponía un espejo delante, lo que veíamos y lo que obviamente se veía y se vio a través de la obra de todos estos, digamos, grandísimos escritores, era un país totalmente en ruinas, un país de grandes contrastes, un país en el que solo los centros urbanos de San Petersburgo y Moscú eran los que de manera privativa gozaban de el avance científico y digamos intelectual también, mientras que el resto del vastísimo territorio ruso pues estaba sumido en una pobreza increíble. Era más cercano al feudalismo, lo que se podía ver en Rusia en pleno siglo XIX, que al ya desarrollado capitalismo que en Occidente, es decir, en otros países de Occidente, léase Inglaterra, Francia, etcétera, había ya eclotado. Rusia seguía sumida en la más absoluta oscuridad medieval, feudal. Existía todavía la esclavitud, los hombres que trabajaban en el campo tenían dueños, eran comprados, y no solo vivos, sino también muertos, como decía en la clase pasada, y de ahí lo simbólico del título de la novela que le llevó por la calle de la amargura a Gogol, Almas Muertas. Al final, la muerte le sorprendió temprano, con 42 años, porque entre su misticismo, su arrepentimiento, se sumió, y su desequilibrio psicológico, se sumió en la locura. Se dejó morir. Se tendió en una cama durante 9 días, de pura inanición falleció. Y claro, no sin antes pedir, por favor, bueno, no sin antes primero quemar la segunda parte de Almas Muertas, en la que trataba de reconciliarse con su país y con quienes le habían criticado. Eso lo quemó en buena medida. Se salvaron algunas páginas que se pueden encontrar en alguna que otra publicación, y no sin antes pedir que hasta que su cuerpo no fuera cadáver y se comprobase a través del olor que fuera cadáver, no lo enterraran. Y así fue, porque tenía, entre sus múltiples trastornos, tenía miedo a ser enterrado vivo. Este hombre que como ven, vive solo 42 años y vive una vida casi monástica, pero bueno, al estilo de la religión ortodoxa rusa. Apenas conoció mujer, ¿no? O sea, se enamoró una vez y lo rechazaron. O sea, la muchacha pues no lo quiso. Esto yo creo que también, por supuesto, influyó muchísimo en su carácter y en su forma de ser y hombre, en toda y acentuó sus frustraciones, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a encontrar a un hombre que, si conocemos, como ya hemos visto, aunque fuera y sea a grandes rasgos, sus características biográficas, es que desentona muchísimo con su obra literaria. Porque ¿quién no se ha reído con La nariz, con el capote mismo, o con cualquiera de los cuentos cortos, fundamentalmente los cuentos cortos que son disparatados y provocan y mueven a la risa? Es realmente una paradoja, una bendita paradoja, porque demuestra el genio y el valor de la creatividad de Nikolai Gogol. ¿Cómo es posible que un hombre tan introvertido, tan asceta,
sea capaz de escribir cosas tan significativas como estas. Antes de entrar al capote, discúlpenme, por si acaso no me da tiempo, no quería dejar pasar por alto solo darles a conocer solo algunos fragmentos de otra gran narración de Gogol que seguro quizás han visto por ahí. Me refiero al Diario de un loco, y que tiene una resonancia en China, porque recordarán que a principios del siglo XX, Lu Xun, el escritor chino, también va a escribir una obra literaria titulada Diario de un loco. Pero el Diario de un loco de Gogol, que data de mediados del siglo XIX, es la historia efectivamente de un desequilibrado que, entre otras cosas, dice lo siguiente, ojo: de pronto me di cuenta de que ya eran las 12:30 y que nuestro jefe aún no había salido de su dormitorio. Pero a eso de la 1:30 sucedió algo que ninguna pluma podría describir. Se abrió la puerta y creí que era el director y salté de la silla con los papeles en la mano. Pero era ella en persona. Cielos, cómo vestía. El vestido que llevaba era de una blancura de cisne. ¡Oh, qué esplendor! Y cuando me miró, sus ojos fulguraron como el sol. Sí, no exagero. Fulguraron como el sol. Me saludó y dijo: ¿y papá no ha venido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué voz, qué voz! Como un canario, un verdadero canario. Entre otras cosas, en su delirio, y como es un diario, se rompe el hilo narrativo y dice el personaje: me quedé allí una hora más, de pronto, me quedé allí una hora más. De pronto entró el lacayo y dijo: puede irse a casa, Accenti. El señor ha salido ya. No soporto a esos lacayos que se pasan el tiempo ociosos en el vestíbulo y ni siquiera se molestan en saludarme con un gesto de cabeza. Una vez en casa, pasé la mayor parte del tiempo tumbado en la cama. Después copié algunos versos ciertamente deliciosos. Una hora lejos de mi amor, una hora que me pareció un año, lleno de odio por la vida. ¿Puedo vivir un instante sin ella? Creo que son de Pushkin. Al anochecer, bien arropado en mi abrigo, dirigí mis pasos hasta la entrada de la casa de su excelencia y esperé allí largo rato. ¿No saldrá ella en calesa? Me hubiera gustado verla una vez más, pero no, ella no salió. Como ven, es la historia de un típico obsesivo, de un hombre que está obsesionado por una mujer. La historia llega al 2045. Qué premonitorio. No estamos tan lejos, ¿verdad? Del 2045. Solo estamos en el 2021. Y así las cosas entre un hombre que pierde su nariz, y por eso hay otro relato importantísimo de Gogol que se llama La nariz, una nariz que cobra vida independiente del cuerpo del hombre. También encontramos, en este caso es un elemento inanimado, aparentemente inanimado, que cobra vida. No será una nariz, ni un brazo, ni un ojo, ni la mente desequilibrada de un loco. Esta vez es un capote. Vamos entonces, para presentar rapidito y no perder mucho tiempo, vamos a voy a compartir con ustedes esta presentación en la que, bueno, ya estamos, bueno, ya estoy aquí. ¿La ven, verdad? Este escritor ruso, esta es una de las portadas de una de las publicaciones de la obra. Esta es otra que me gustó muchísimo. Aimee, porque no sale. No lo vemos, Aimee. No sale, no. Repite una pantalla. Es que claro, como no tienen... Vuelvo. Es que repite dos veces la pantalla. Se duplica. Sí. Vamos a empezar otra vez.
No lo iba a usar, pero bueno, ya que estoy, vamos a ver. Aquí comparto esto. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora? Está actuando. ¿Lo ven? No, No, estamos igual. Sale la pantalla de tu ordenador con el nombre de todos los asistentes, pero no sale la presentación. Bueno, No sé. Antes hiciste algo y parecía que iba a salir. Sí, es que se demora, yo creo. A ver, vamos, es que yo creo que se demora, como estoy apurada, me precipito, comparto la presentación. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sale nada. Ahora tampoco. Nada. Nada. Ahora está Bueno, funcionando. pues, No sé lo que saldrá, pero está funcionando. No, pero estamos igual. sí. Vamos. Repites pantalla todo el rato. No sé qué podrá ser. ¿Habrá que darle a algún sitio? No sé. No, se supone que deba salir la presentación. Si estaba la película perfectamente salía. Está diciendo Alejandro que la conexión hoy debe ser va lenta. Y yo que me apuro, pues voy a dejar de presentar. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Chasqui? Dice que va lenta la presentación. Entonces déjame retener la mano y no darle con tanto ímpetu y tener paciencia. Vale, comparto. Y nada. ¿Nada? Está funcionando, pero no sé lo que... Ahora. Ah, porque va lento. Bueno, esta es una de las carátulas de la novela cuando... ¿Cómo que no ha salido? A mí no, yo te sigo viendo. No ven una... No, está plenamente en pantalla. Pues yo no la tengo. ¿Yo? Tengo a ella perfectamente en pantalla. Se ve perfectamente. Yo sí la tengo. Yo sí la tengo. Pues yo no la tengo. Ah. ¿Y qué no lo estás ven compartiendo. ahora? Sí, hombre, están los trajes en pantalla. Pues hija, yo no tengo nada. Pues búscala, porque ya no es de ella. Ya. Pepa, mira a ver qué te pasa, Pepa. Mira a ver qué sucede contigo. Pues yo solo te veo a ti. Bueno, Pues ¿y no las demás? Mira, porque la tienes pillada. Suéltala en el centro. Por eso, ahora ya está. Suéltala, verás qué bien. Eso me pasa a mí a veces. Vale, pues entonces, pero yo sé. Sí, está bien. Vale, pero... ¿Ya, Pepa? Vale, gracias. Ya está, ya sí, ya te veo. Pero veo a todo el mundo. Yo solo quería ver la pantalla. Bueno, es lo mismo. Ya lo cambio. ¿Y ves la presentación? Sí, veo las capotes, sí. Perfecto, ya estamos. Bueno, nada, son unos capotes rusos. Y aquí está, bueno, como ven, se supone... esta me va a jugar una mala pasada aquí. No va a salir grande. Lo que estábamos viendo al principio. La versión cinematográfica del capote. Y vamos, que está muy bien el cine. Tendríamos que una vez, bueno, yo creo que con Dostoyevsky lo vamos a tener que hacer y con Tolstoy también. Pero bueno, de momento, mientras podamos disponer de relatos más o menos breves que podamos leer y no nos cansen mucho y sean agradables, vamos a seguir con el texto escrito. Cuando terminé la clase pasada, les dije que el capote
justamente este cuento y no otro, había marcado un punto de inflexión en el estudio y para el estudio de la literatura como rama científica. A principios finales del 19, ya tocando las puertas del 20, hay una inquietante y una, yo diría, importantísima avalancha de intelectuales que ya no solo rusos, que ya no solo se interesan por escribir, por crear, sino se interesan por el cómo se hace y se llega a la creación. Ellos fueron conocidos como los formalistas rusos o la escuela formalista rusa, de la que se derivará la escuela estructuralista de Praga en los años 20 del siglo XX. Para fundar y anclar las bases científicas y teóricas de la ciencia literaria, estos investigadores e intelectuales rusos escogieron el cuento El Capote de Gogol. ¿Por qué? Es que es un texto modélico, es que es un texto que cumple con todos los requisitos que debe tener una obra literaria. Y el fundamental, ¿saben cuál es el requisito fundamental que debe cumplir una obra literaria? La literariedad. ¿Y qué es la literariedad? Por supuesto, se preguntarán. Bueno, la literariedad es ni más ni menos que el resultado de la composición con palabras de un texto con un sentido estético. Dicho de otra manera y muy rápido y condensado. Los estructuralistas rusos encontraron en El Capote de Nikolai Gogol que era falso, que un texto literario era una dicotomía compuesta por significado y significante, como un mensaje cualquiera. Los estructuralistas rusos se dieron cuenta, y nosotros lo vamos a corroborar inmediatamente, de que una obra literaria lo es siempre y cuando lo que se diga y la manera en la que se diga lleguen a la misma conclusión y cumplan el mismo propósito. En este sentido, la composición, en este caso el cuento, tiene un tono personal y su estructura es el principio organizador fundamental del relato, del cuento, en este caso El Capote. El vínculo de los acontecimientos de la trama y la manera en la que se suceden, la forma de contar lanza un mensaje. La forma del Capote como cuento es un mensaje, no es solo forma, no es solo un cuento, es también un mensaje. El argumento del cuento, ya si lo leyeron, por supuesto lo conocen al dedillo. El argumento es una especie de, se compone a partir de sucesos que van aconteciendo, que van dándose en un tiempo determinado y van componiendo un relato a partir del cual se están lanzando constantemente mensajes. Yo me paso dejo de presentar y me paso porque yo así como extraño un aula, una pizarra y un papelógrafo me da igual para poder explicar todo esto. ¿Por qué digo que El Capote es literatura
de la más pura, y es literatura que cumple con el requisito de la literariedad, porque la manera en la que escribe Gogol es una manera de pensar, es una manera de estar en la vida, es una forma ideológica de lanzar un mensaje. ¿Acaso? Y vamos a empezar por el título. Muchas siempre, sobre todo María, no sé si María está por ahí, me preguntan, generalmente María me ha preguntado, oye, en Aguas Primaverales creo que me preguntó, ¿qué quiere decir y por qué el título? Bueno, según los estructuralistas y todos los que nos dedicamos a la investigación literaria, todo lo que se escribe, empezando por supuesto por el título, es texto, es mensaje. A saber, se distinguen tres tipos de títulos. Hay títulos que pueden ser literales, hay títulos que pueden ser simbólicos y hay títulos que pueden ser metafóricos. O sea, por ejemplo, en el caso de Aguas Primaverales era una pura metáfora, una metáfora de los años mozos de aquel joven que vivió amores de juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el capote? ¿Qué tipo de título es? Porque ya esto es texto, el cuento empieza aquí con el título mismo. Desde el título empieza el autor a querernos, no, perdón, me corrijo, a querernos no, a decirnos cosas. Y cosas muy reales. Y no porque los capotes existan, no. Es por la función, la importancia, la dimensión de la prenda en sí. Y no es en el Caribe. No. Es en San Petersburgo y es en invierno. ¿Tendrá o no tendrá importancia y un mensaje potente el título El Capote? Visto así, abuelo de dron, El Capote podría clasificarse como un título literal, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Bueno, es una obra, es un cuento que habla sobre un señor que necesita un capote nuevo, ¿sí o no? Háganme así con la cabeza, ya. Pero no. Aquí esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil porque si fuese porque únicamente la obra va de un hombre que necesita un capote para taparse o para cubrirse o para guarecerse del frío del invierno, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo. No. Es que el capote adquiere otra dimensión. Por el capote este hombre vive. Por el capote este hombre pierde la vida. Y por el capote este hombre mata. ¿Sí o no? Entonces, ya desde el título mismo empieza a lanzar una declaración de intenciones el autor, desde el título. Y ya ni hablar de la introducción que, a modo de prediégesis, a ver, la diégesis para los formalistas y los estructuralistas es a lo que todo el mundo le llama argumento, ¿vale? Es el contenido del mensaje. ¿Qué sucede? Que hay cosas que pasan en el momento de manera, ¿cómo decir?, simultánea a la vida del narrador, que por cierto es un narrador en tercera persona y es omnisciente. Eso está clarito. Pero ¿qué sucede con el capote y su manera de irrumpir, de empezar? ¿Cómo comienza el capote como narración? Con una prediégesis, es decir, el capote
nos cuenta algo que está fuera de los acontecimientos que se narran. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente teníamos que saber quién es este hombre, de qué va la vida de este hombre, cómo sobrevive y sobre todo, y lo más importante, no sé todavía ni cómo se llama, ni en qué departamento trabaja, ni cómo se llama su jefe, solo que el único nombre de momento, mientras vamos leyendo, el único nombre propio es el de San Petersburgo, hasta que de una manera, ya decía, prediegética, se nos dice quién es o cómo se llama el personaje protagónico del cuento. Akaki Akakievich. Bueno, y se dice cómo nació, quién fue la madre y la manera en que le pusieron el nombre, que eso también tiene tela. Entonces, hay como una especie de elipsis dentro de la diégesis para poder enterarnos de quién se va a hablar, o mejor dicho, de quién estamos hablando. Elipsis, diégesis. Quédense con estos términos que son muy importantes para poder entender el estructuralismo, bueno, el formalismo primero y el estructuralismo después, y poder tener base científica para poder hablar entre nosotras, entre ustedes, con amigas, para poder hablar sobre literatura. Porque ¿para qué estamos aquí? Bueno, para eso nos citamos en una cafetería y hablamos del cuento. Ah, me gustó, no me gustó. Y he aquí otro elemento importante que alude a la literariedad, es decir, al carácter de literariedad del cuento de Gogol, en este caso El Capote, y que le da esa dimensión literaria formal al cuento. Y es el hecho de que hasta que no irrumpió la escuela estructuralista o formalista rusa, la crítica era básicamente apreciativa. La crítica o la opinión, la crítica literaria o la opinión literaria se basaba en la subjetiva impronta y opinión que tenía el lector de la obra. No. Con los estructuralistas esto de, ay, me gustó, ay, qué bonita es, ay, qué buena está, no. Hay que ir más allá, hay que ir al porqué y hay que descapar, no sé si existe la palabra, hay que irle quitando capas como a la cebolla al texto para poder llegar a comprenderlo. Y no comprenderlo por comprenderlo, no, para saber qué quiere decir o qué quiso decir el escritor. Esto lleva, por supuesto, todo un método de análisis que aquí no vamos a ahondar, pero sí quédense con estas dos cosas. El Capote están en presencia, y ya leyeron, las que hayan leído El Capote, están en presencia de una obra modélica. Una obra canónica, un cuento perfecto. ¿Por qué? Primero, cumple el requisito de la literariedad. Segundo, literariedad porque envía un mensaje más allá de la ideología del autor. Y segundo, porque no nos vale con, ay, cómo me reí, ay, qué bueno está, ay, no me gustó. No. Hay que bucear, si se quiere ser serio en estas cosas, para desenterrar el mensaje del Capote, que como ya les dije, comienza con el título mismo. Es innegable que la hilaridad aflora en el Capote desde las primeras páginas, contrastando, repito, con esa
imagen ascética de Gogol. Yo me lo imagino así. Bueno, ustedes lo han visto en fotos, ¿no? Que anda así como con un bob, así, bueno, hay daguerrotipos y tal, un tipo así serio, enjuto, no sé cuánto, muy serio él. Entonces me llama la atención que este tío sea así como tan serio y luego se marque cosas como, por ejemplo, estas. Nunca he oído nada igual. Si por lo menos fuera, esto cuando le están poniendo el nombre a Kaki, Varadat o Baruch, pero miren que Trifili y Barajasi volvieron una hoja más en el calendario y aparecieron dos nombres más, Papsikaji y Bahtisi. Esto no es, digamos, no es baladí. No es baladí. Todos conocen, bueno, sobre todo las que han estado en Rusia y las que han estado metidas en este mundo, todos conocen sobre todo en esta etapa, el valor que tiene el nombre. Que el nombre y la denominación en ruso es tu identidad. Porque no solo te ponen un nombre, sino que tienes que ponerte un patronímico y encima un apellido. Entonces, hay un juego en el que entra Gogol que aparentemente nos mueve la comisura de los labios, pero también nos tiene que mover el cerebro, porque detrás de esta inocente ironía con onomástica, detrás de esta inocente ironía onomástica hay una crítica profunda a uno de los rasgos de la cultura y de la tradición rusa. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el culmen es cuando ya la madre dice, bueno, ya está, a ver, pónganle como padre. Y nuestro héroe, nuestro capote, finalmente termina llamándose repito, en una elipsis prediegética, termina llamándose Akaki, que es el nombre que le van a poner, pero como el padre también se llamaba Akaki, el patronímico, ¿cuál es? Akakievich. Para los hombres, termina en IEVCH, y para las mujeres en OVA. Bueno, después un día les daré algunas cositas así de ruso, por si les interesa. Bueno, lo importante es que ya aquí, desde que empezamos a leer, se nos están mandando mensajes. O sea, que no es el convencional mensaje literal. No. Es que el subtexto dice más que el texto literal. A mí hay una cosa que, a pesar de que, bueno, la hilaridad por la ironía y lo grotesco que predomina en todo el cuento es muy, bueno, mueve a risa. A mí no sé si a ustedes les pasó que hay una parte, bueno, todavía en la primera, estamos en la introducción, no hemos llegado al punto de ataque todavía de la estructura del cuento. Nos están describiendo a Akaki Akakievich y su trabajo. Y hay una cosa que me tocó un poquito, porque cuando se burlan de él en la oficina, ¿recuerdan? Bueno, por arribita, una fuerza sobrenatural lo aportó de sus colegas, a quienes había considerado como personas correctas y educadas. Por espacio de mucho tiempo, aún en los momentos más entretenidos, se le presentaba súbitamente el pequeño funcionario de la calva con su penetrante: «¡Dejadme! ¿Por qué me tratáis así?». En esas palabras punzantes se percibían otras. Estas palabras no salían de la boca de Akaki. Akaki quería decir con «dejadme, ¿por qué me tratáis así?». ¿Saben lo que quería decir Akaki? Soy tu hermano.
Y esto adquiere, bueno, según algunos críticos, bueno, los que abogan por el carácter eslavófilo y la dimensión asceta o ascética ortodoxa de Gogol, apela a a la religiosidad. Respetable, ojo, es su interpretación y si lo fundamentan, perfecto. Pero yo querría que también lo compro, yo compro ese argumento, pero a mí me parece que Soy tu hermano tiene una carga moral de recriminación moral mucho más profunda que la religiosa. O sea, no somos hermanos porque vamos a la misma iglesia, es que somos hermanos porque trabajamos igual, porque en el mismo lugar, porque somos hombres, porque vivimos en la misma ciudad y porque, joder, me estás haciendo la vida un yogur, siendo tu par, ¿no? ¿O sí? Entonces, más allá de soy tu hermano religioso, oremos, no. Aquí hay una recriminación que está por dentro de Akaki, que obviamente va mucho más allá de la religiosidad y lanza un mensaje moral, de recriminación moral a la actitud tan desdeñable y tan, yo diría que violenta. Este hombre es violentado, este hombre sufre moving en su trabajo continuamente. Y no quería pasar por alto algo que también me importa muchísimo que reconozcan en el texto de Gogol. ¿A qué se dedica Akaki? Bueno, Akaki trabaja en una oficina, ya eso lo sabemos. Los superiores lo trataban con una frialdad despótica. Cualquier subjefe de la sección le metía simplemente los papeles bajo la nariz sin decirle siquiera cópielos. Y este verbo en la forma imperativa, cópielos, para mí tiene una carga literaria y una carga también semántica, de significado semántica interesante. Señores, no es París, no es Londres, es Rusia. ¿Qué pasaba en Rusia todavía a estas alturas? Contaban con un alfabeto, con un, digamos, con un sistema de escritura. ¿Cuándo vinieron a contar con un sistema escritural oficial? ¿Y de quiénes era potestad este sistema? Bueno, pues cuando apareció Pushkin a principios del siglo XIX. Mientras tanto, el idioma ruso se hablaba, se transmitía de manera oral, se perdía y se mezclaba con muchísimas otras lenguas y dialectos en ese enorme país. Y hasta que Lomonosov primero y Pushkin después no pusieron orden con una obra literaria escrita finalmente y por fin en idioma ruso, los rusos no tenían una lengua escrita. ¡Jo! ¡Qué raro que este señor se dedique a ser copista! Y encima, no es el único. Encima hay toda una institución de copistas. Esto de copistas y con pluma de ganso. Cuando ya existía en Europa la revolución industrial, estaba con la imprenta toda. Entonces, no es por nada. Gogol querría muchísimo a su zar y a su Rusia, pero las puñaladas traperas que le están metiendo son considerables. O sea, porque obviamente esto es una crítica, pero abierta, a un sistema que está en pañales, si lo comparamos con el resto de los países en el mundo conocido en aquella época. Y encima eran, se me acaba de ocurrir, y no será
por el estadio tan primitivo en el que se encuentran estos hombres copistas, compañeros de Akaki, lo que condiciona su manera de comportarse tan vulgar, agresiva, ¿no estará correlacionado el avance científico, tecnológico, con la precariedad intelectual y tecnológica de esta Rusia que nos está presentando Gogol? ¿Qué creen ustedes? Ahí lo dejo, piensen. Bueno, son copistas y nuestro héroe, es el más pobre de todos. Bueno, lo tratan muy mal, como ya ustedes saben. Y quiero seguir con los acontecimientos de la trama, porque justo cuando, y lo ven, creo que lo vieron en uno de los fotogramas de la peli que estaba poniendo cuando ustedes llegaban, en uno de los fotogramas, no sé si se dieron cuenta de que bueno, se narra lo del moving que le hacen a este señor, y a la hora de irse, de salir del trabajo, todo el mundo cuelga sus capotes en la misma percha. Akaki no. No sé si lo vieron. Y esto es muy sintomático. Estaba la señora de la limpieza. Bueno, si quieren después se lo pongo. O lo buscan para que lo vean. Y Akaki tiene que dar ni se sabe cuántas vueltas por toda la copistería, ir a la oficina o como se llame, para recoger su capote, porque le daba vergüenza ponerlo junto con el resto de los capotes de los compañeros. Esa soledad, ese aislamiento, esa segregación a partir de la clase social y a partir también del mundo interior del personaje, es otro de los mensajes que está diciendo Gogol con la descripción. No lo dice directamente, solo tengo que sacar, mejor dicho, sumar 2 más 2. He ahí la importancia, la trascendencia de este relato. Cuando el cielo gris de San Petersburgo oscurece, esto me encanta, y el mundo de los funcionarios ha llenado sus estómagos, cada cual con arreglo a su sueldo y a sus gustos, cuando han descansado del rasgueo de las plumas de oficina, del ajetreo, de los quehaceres propios y ajenos, y del sinnúmero de tareas que el individuo inquieto se impone voluntariamente, excediéndose a veces, todos los funcionarios se apresuran a consagrar el tiempo restante al placer. Y Akaki no. No veía más que unos renglones derechos escritos con su esmerada letra, y quizás si un caballo salido no se sabe de dónde le metía el hocico en el hombro, descargándole por los caños de las narices toda una tormenta en un carrillo, solo entonces caía en la cuenta de que no estaba en la mitad del renglón, sino más bien en la mitad de la calle. Alienación. Alienación. ¿Quién me lo iba a decir? En pleno siglo XIX, que se verá después con muchísima más fuerza, aunque muchos críticos que he leído y muchos artículos que he leído lo nieguen, estará, pero nítidamente en Kafka. Kafka es esto, o mejor dicho, Gogol está en Kafka. Alienación, enajenación, separación del producto, de lo que tú produces, que no te pertenece y que encima no te da ni para vivir. Pero es más, miren cómo vivía este hombre, muy a lo Gregorio Samsa, que tenía bueno, no tenía ni novia, pero se conformaba con tener colgado en la pared de su habitación la foto recortada de la página de una revista con la cara de una modelo. ¿Quieren ustedes ver un síntoma y una imagen más deprimente de la separación, de la alienación, de la enajenación del hombre? Que no tiene vida.
no tiene vida sentimental ni espiritual. Es más, y con esto termino, una vez que sentía el estómago, y esto de verdad me mata, una vez que sentía, bueno, de regreso a casa, se sentaba inmediatamente a la mesa, engullía apresuradamente su sopa y un trozo de carne de vaca con cebolla, sin paladearlos, tragando al voleo, con moscas y todo, lo que Dios enviaba. Una vez que sentía el estómago repleto, se levantaba de la mesa, sacaba un tintero y se ponía a copiar papeles traídos de la oficina. Si no tenía ninguno pendiente, copiaba para él por puro gusto, sobre todo documentos que le parecían notables, no por la belleza de su estilo, sino porque el destinatario era algún personaje nuevo e importante. Este hombre es como un representante de lo más primitivo del ser humano. Y trabaja en el centro de una gran ciudad y es copista. ¿Cómo se entiende esto? A que no mueve, no te remueve la cabeza. ¿Cómo es? No, a ver, algún lector, aunque no sea como nosotras, como ustedes, avesados lectores y agudos lectores, a cualquiera le tiene que mover la cabeza esto. Cualquiera tiene que hacerse preguntas cuando lea esto. Y si no se las hace es que no está leyendo, es que no sabe leer. Hay que darse cuenta del por qué se dice que está en el cómo lo dice. De ahí el hecho de que los estructuralistas refrenden la supresión de la dicotomía entre contenido y forma. La forma es el contenido. La forma en que se dice está diciendo. Ya saben lo que pasa después. El nudo, lo vamos a encontrar toda esta introducción, y el nudo, la trabazón, la cerrazón del texto, del relato, comienza justo aquí, cuando dice: cuando Akakievich vio de lo que se trataba, determinó llevar el capote a casa de Petrovich, un sastre que vivía en un cuarto piso con entrada por la escalera de servicio. Petrovich, a pesar de ser tuerto, tener la cara picada de viruelas, se dedicaba con bastante fortuna a reparar pantalones y levitas de oficina y de otra índole, a condición, naturalmente, de que no estuviera bebido ni alimentase en su magín alguna otra empresa. Vuelve a darnos Gogol una sorpresa tremenda. ¿Cómo es posible que un sastre sea tuerto, que no podía ni enhebrar la aguja, y cómo maldecía? No sé si lo leyeron, ¿no? Cómo maldecía cada vez que tenía que enhebrar la aguja, porque tenía un solo ojo, imagínense ustedes. Y aquí es donde empieza el problema. Bueno, ahí es donde está yo sitúo desde el punto de vista de la estructura narrativa, de la diégesis del texto, del discurso, mejor dicho. Ahí sitúa el nudo, que ya se anuncia cuando dice: hay en San Petersburgo un enemigo feroz de todos los que ganan al año 400 rublos o cosas así. Este enemigo no es otro que nuestro frío norteño. Y si encima no tienes para comprarte un abrigo, o el que tienes está ya, bueno, no lo leo todo para no perder más. Joder, macho, sí, ya se acabó está grabando. Bueno, lo cortarán después. 6 minutos, bueno. Quería decir, se da cuenta acá aquí que claro, por mucho que él se tapara, tenía frío. Y claro, cuando pone así al trasluz el capote, por aquí, por los hombros, creo que por la espalda, pues nada, tenía que hacerse un capote nuevo.
¿Y de dónde saca para hacerse un capote nuevo? Bueno, a partir de ahí ya justo comienza el desarrollo de, digamos, el grueso de acontecimientos que marcarán el desarrollo del relato. Se encuentra Akaki con muchísimos dilemas y sobre todo el económico, porque el sastre quería cobrarle muchísimo y él no tenía dinero, pero y esto no me voy a enredar porque bueno, no tiene, porque quería que se lo arreglaran, que le pusieran parches y tal, y claro, el problema está en que Akaki tiene como si de un deus ex machina se tratara, que creo que está también en la película muda. Hay un fotograma en el que el jefe le sube a 60 rublos la jornada. Él esperaba 45 y le subió ni más ni menos que 60. Y bueno, esto constituye una peripateia en griego, a partir de la cual se puede entonces Akaki, bueno, pues hacer un traje, hacer el capote. La omnisciencia del narrador está por todo el texto. Y hay un elemento interesante que no querría yo pasar por alto, porque si estaba hablando de el Gregorio Samsa de Kafka, que lo veíamos hace ya el año pasado, no sé cuándo, en la Metamorfosis, con su falta de relaciones, etcétera. Este hombre también carece de ese tipo de relaciones, sobre todo de parejas. Y fíjense, es también conmovedor este fragmento en donde se lanza el siguiente mensaje. A decir verdad, tales limitaciones se le hicieron algo cuesta arriba al principio, pero luego se acostumbró incluso a pasar hambre por la noche. En cambio, se alimentaba espiritualmente, acariciando en su cerebro la idea perenne de su futuro capote. Es enternecedor. O sea, es una manera de vincularnos sentimentalmente con este hombre que es realmente muy, muy querible, es muy achuchable, es sencillamente adorable. Hay una anotación que quiero hacer y ya termino, porque no me da mucho más tiempo. Hay una anotación que quiero hacer y es, bueno, dos. Y ya prometo que termino. La primera es la aparición de la avenida Nevsky, que saben ustedes que forma parte de uno de los, bueno, el título, da título a una de las obras en donde se reúnen muchos cuentos de Gogol. Pero el mensaje que se estructura en este Parlamento es de la ausencia y hasta cierto punto la añoranza de una sociedad capitalista en Rusia. Sucede cuando este hombre le va a entregar el capote, y le dice, mira, no te voy a cobrar más porque, claro, bueno, lo leo para no citarlo de memoria. En una palabra, el capote estaba impecable. Estando en esto, no perdió Petrovich la ocasión, el sastre, la ocasión de hacer constar que si le había llevado tan barato, o sea, que si le había cobrado tan barato, había sido tan solo porque su taller no tenía rótulo y estaba en una calleja y porque además conocía a Akaki, etcétera, etcétera. Miren cómo dice sin decir los elementos que funcionan en algo tan elemental en cualquier sistema capitalista como la oferta y la demanda, y que no es lo mismo comprar
en la calle Serrano ni en la calle Ortega C de Madrid que en el chino de aquí, que tengo aquí al lado, en Calvario. ¿Sí o no? Pues eso. Entonces, no, yo quiero ya terminar. Saben que le sale muy mal el capote al pobre Akakievich, que suena a caca, y juega mucho Gogol con estas estructuras lingüísticas que dan también otro mensaje, dan a entender o caracterizan a determinados personajes. Lo tengo por ahí en una lámina, se las voy a dejar, el PowerPoint se los voy a dejar colgado ahí para que lo revisen si quieren, si les da tiempo. Y es importante que, como saben, Akaki se queda sin su capote porque para celebrar que Akaki tenía un capote nuevo, los compañeros de oficina, bueno, se sorprendieron primero, lo vacilaron después y luego por último lo invitaron a festejar que tenía un capote nuevo en la casa de uno de ellos, que era su cumpleaños, no sé cuánto. Cuando sale de ahí con 2 copitas de champán nada más que se había tomado, lo atracan, o sea, le dan un golpe y le quitan el capote. A partir de ahí es como premonitorio. A partir de ese elemento, de ese acontecimiento, Akaki cae, bueno, no solo por el frío, obviamente, que recibe en plena madrugada, quedarse sin abrigo, tirado allí con un golpe, cogió una neumonía o lo que fuese y muere. Y como a Gregorio Samsa, a los días, cuando Akaki no aparece por la oficina, van a reclamarle, le tocan a la puerta y a ver, ¿por qué no vas a trabajar? Y sale la portera y le dice, sí, este es cadáver hace rato, hace tiempo. Es muy también irónico el sentido cuando el médico va a visitarle, que le dice a la señora, mire, si no puede ser de pino, búsquese o bueno, cómprele una tal, porque este hombre ya está, bueno, ustedes saben. Y solo quería dejarles con una pregunta y yo no la voy a responder. Ustedes saben que, bueno, Akaki muere, bueno, los compañeros se enteran y como una especie de epílogo o argumento postdiegético, a manera de epílogo, Akaki, cual ave fénix, resurge en forma de fantasma para reclamar lo que le habían quitado. Y no se conforma, como no encontró el suyo, en forma de fantasma, Akaki, al lugar que iba, lugar que robaba capotes, y capotes, y capotes, y se enfrentaba, y lo hacía por la fuerza muchas veces. Incluso, y el último que roba, supuestamente, es el de el señor importante. Esto da para otra clase, porque esta parte, dicho sea de paso, cuando yo analizábamos en mi Cuba natal esta obra, esta parte y lo relativo al funcionariado, había que ir como de puntitas para no herir susceptibilidades. ¿Ustedes me entienden? Bueno, si no me entienden, después a sotoboche les digo, fuera de cámara. Y entonces, ustedes saben que la última contienda que Akaki vivo tiene es con un hombre muy importante porque va a denunciar y nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Va a ver al hombre más importante, que era un militar. ¡Oh, casualidad! Y ese militar lo trata como un perro. No te rías. Lo trata como un perro. Y entonces, nada, bueno, Akaki muere. Este militar, este señor importante, el más importante, se entera de que Akaki muere, le da como una cosilla así, como, hombre, medio que se arrepiente de haberlo tratado como lo trató. Pero un buen día
va a casa de su amante y se le aparece a alguien, un fantasma, y le roba su capote. ¿Cómo se atreve usted? ¿Sabe con quién está hablando? Bueno, esas cosas decía, ¿no? La autoridad. Durante el regreso a su casa, este señor tan importante, bueno, es atacado por el fantasma que a todo el mundo tenía así como con mucho miedo. ¡Ah, ya te tengo, por fin! El funcionario estaba pálido como la nieve y su aspecto era el de un muerto. Por fin, eso, te he echado el guante. Necesito tu capote. No te interesaste por el mío y además me echaste aquella bronca. Pues ahora dame el tuyo. Bueno, el tipo se fue, bueno, en fin, se asustó, le dio el capote. Y al día siguiente, una de las hijas, en el desayuno, le dice al señor importante, ¿qué pálido estás, papá? Pero papá guardó silencio y no dijo a nadie una palabra de lo sucedido, ni dónde había estado, ni a dónde querría ir. Recuerden que aquí cada palabra tiene un significado. Y esta estructura verbal, esta oración, ni a dónde querría ir, ese futuro hipotético, el incidente le causó fuerte impresión. Ya era mucho más raro oírlo decir a sus subordinados. ¿Cómo se atreve? Etcétera, etcétera. En efecto, un guardia municipal de Colomna lo vio con sus propios ojos salir por detrás de una casa. Pero como el guardia era de contextura de bilucha, hasta el punto de que en cierta ocasión un cerdo, bueno, vio al fantasma. Y el fantasma, el guardia le preguntó, el muerto volvió repentinamente a la cabeza, le enseñó los puños y le dijo, y le preguntó, ¿quieres algo? A un guardia, enseñándole el puño que ya quisiera para así todos los vivos. El guardia contestó que no quería nada y acto seguido dio la vuelta. Sin embargo, el fantasma era esta vez mucho más alto, llevaba enormes bigotes y encaminando sus pasos, al parecer en dirección al puente de Obukhov, se perdió en las tinieblas de la noche. ¿Cómo catalogarían ustedes el final? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Perdona, Aimei. ¿Nos puedes decir el siguiente libro, Aimei, por favor? Porque es que es muy tarde, yo me tengo que marchar. Ya. ¿Puedes decirnos Ya. qué vamos a leer? Sí, mira, si lo tenía aquí preparadito, soy un desastre. Dinos, por favor, porque es que... Voy. Vamos a empezar con Dostoyevsky. Dostoyevsky, vale. Primero va a haber una conferencia en la que yo les voy a mostrar. ¡Ven! Sí, no vemos. Ahora hay que volver a hacer lo mismo. Vale, ahora. No ven nada. Ya vamos a ver, vamos a ver. Vale. A ver. ¿Lo ven? La sumisa, propongo dos. Yo me decanto por la sumisa. Vale, pues la sumisa. O el sueño de un hombre ridículo. Yo me decanto por la sumisa. Y aquí debajo tienen la página en donde pueden descargárselo. Ah, no, yo lo busco en el sitio. Yo no hago eso. Yo me lo busco yo aquí. ¿No lo ves? Sí, perfectamente. Se ve perfectamente. La sumisa, vale, pero yo no, ya me lo descargo. Vale, sí, vale. Te lo puedes hacer fácil. Fyodor. Y Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Este es una obra de arte
Y el capote es un canto a la honradez y a la vida de un hombre. Hasta la próxima. Hasta luego. Claro, un canto a la honradez y a la vida de un hombre común. De esos hombres corrientes que pasan por la vida y nadie se da cuenta de que están. Pues eso. ¿Tienen algo que decir? ¿Alguna pregunta? Ya pueden, encender el micrófono o levantar la mano. ¿Nada? Pilar. No, María. ¿María? ¿María? Jaime, es que me tengo que ir enseguida, pero bueno, simplemente como has hablado de cuento y de relato a lo largo de toda la exposición, digo yo, ¿esto puede ser un ensayo también o no? Es que no sé la diferencia, no es un ensayo. No, es un cuento, pero del canon. Es un cuento. Vale. Es un cuento. Es una narración perfectamente estructurada, ojo, salvando las distancias de la traducción. Pero es que es una narración icónica, vamos. Entonces es cuento. Es un cuento. Vale. Es un cuento. Lo que pasa es que, claro, yo he utilizado el análisis y los términos estructuralistas para poderlo explicar. Sí. Y son términos tan lejos del clásico argumentario para analizar desde el punto de vista literario un cuento que quizás les parezca un ensayo, pero no lo es. Vale, perfecto. Y es un cuento con su estructura, con su personaje, con su narrador omnisciente y con un final, yo diría que abrupto, más que abierto, porque al final el fantasma es el hombre importante, me parece a mí. No sé qué les parece a ustedes. Akaki es como si se convirtiese en el hombre importante. Y el hombre importante, Claro. exactamente, el hombre importante se murió del miedo y entonces toma el relevo de Akaki, pues robando capotes. Capotes que es en definitiva como robar abrigo, techo, comida, amor. Eso es el capote. Eso es todo lo que es el capote. Aimé, has hablado de literalidad y literalidad realmente Literalidad. es cuando... Sí, es lo que distingue un escrito literario de otro que no lo es, ¿no? Es diferente un escrito jurídico a un escrito de un cuento, de un libro literario. Pero yo veo muy difícil, por ejemplo, a lo mejor ver esa literalidad o todo lo que nos has explicado tú en una traducción, porque las traducciones a veces son malísimas, ¿no? Y sobre todo las traducciones del ruso, que vas viendo, y sobre todo lo que ponen en internet. Y qué difícil es, aunque en este cuento sí lo ves por la ironía, por cantidad de cosas, pero qué difícil es analizar esa literalidad en todas estas obras traducidas, porque... Ay, sí. Porque ¿dónde ves ahí? En algunas es que hasta con faltas de ortografía o no sé, ¿dónde ves ahí todo eso que tú nos estás explicando? Lo encuentro muy complicado, lo encuentro muy complicado. No, pero no, a ver, pero no tienen por qué asumirlo como el único objeto de análisis. Recuerden que esta es una escuela, que es la que yo sigo, porque es además la que me gusta, que después estaría ampliada y, por supuesto, con mucha más enjundia por Jacobson y después Humberto Eco y Prop, etcétera, ¿no? Que, bueno, fue por donde yo estudié literatura, ¿no? A partir de ellos. Pero que coexiste el otro método, ¿eh? O sea, que este es el método, digamos, ortodoxo de los especialistas, pero que existe el otro método a partir del cual podemos perfectamente, aún teniendo en cuenta que alguien, cierren el micrófono porque hay hueco.
teniendo en cuenta la traducción, a pesar de la traducción, pues, a ver, vamos a soslayar la traducción, pero vamos a sopesar el significado de lo que se dice. Porque aún, a ver, la traducción, bueno, tendría que ser malísima para no captar el sentido del mensaje que quiere transmitir el autor. Fíjate que esto viene del ruso y este efectivamente tiene hasta errores. Bueno, en vez de puño dice pudo. Bueno, pero aún así, esa ironía, esa socarronería de Gogol está ahí. Eso no se puede evitar. Entonces, es eso. Yo creo que si me baso en eso nada más, es por lo que puedo decir que la literariedad de El Capote está más que justificada porque Gogol no solo dice a través de las palabras, a través del texto, sino a través de la forma. No es solo decir, sino es cómo lo dices. Y eso es un todo. Los estructuralistas borran esa famosa dicotomía forma-contenido. Eso no existe para los estructuralistas. Y por eso me gusta ese tipo de escuela y analizar así, porque el discurso es eso. El discurso es un mensaje. Y hay que analizarlo así. El texto es un discurso. Y el discurso es eso. Tu forma de pensar, tu forma de amar, tu forma de sentir. Si lo escribes bien, ya haces literatura. ¿Sabes? Y ahí es donde está. Y me temo mucho que nos va a pasar peor con Dostoyevsky, porque Dostoyevsky tiene mucha tela, ¿eh? Dostoyevsky no es cualquier escritor. Dostoyevsky, me estoy devanando los sesos porque, a ver, a mí me gustaría llevarles lo máximo, ¿no? Pero Dostoyevsky es una mezcla de psicología y filosofía, a partir de lo cual, si tú no estás enterado de las corrientes filosóficas que pasaban por la mente de Dostoyevsky, que estaban de moda, y de las corrientes psicológicas, amén de los Goncourt y de toda la escuela francesa de psicología. En Rusia también la psicología fue y se estaba haciendo importante. No entiendes el idiota. Y los hermanos Karamazov, ni te digo, y Crimen y Castigo, oh, por favor, ¿sabes? Pero bueno, vamos a tener en cuenta todo eso y vamos a apoyarnos en materiales de crítica literaria para poder entender, porque si no, no tiene sentido. Y este es un curso, tómenlo como un curso de iniciación, de motivación. Ya después ustedes van a tener tiempo más que suficiente para, si les interesa y les ha picado un poquito el gusanillo, buscar buenas traducciones, buscar buenas ediciones, cuando se pueda viajar, volver a Moscú, y ver a Moscú con otros ojos y entrar en el metro de Moscú también con otros, que es una maravilla. Sí, ya sé que es una maravilla. Y al Hermitage, que bueno, ¿qué les voy a decir? Es que de verdad el cambio que vino después en el siglo XX fue considerable y porque había inteligencia, había de dónde sacar, de dónde rascar. Y gracias. Aimé, yo te doy las gracias por tu respuesta, pero lo siento, pero es que me tengo que despedir. Gracias por aclararme. Gracias por aclarármelo todo. No, gracias a ti. Me tengo que ir porque ya, es tardísimo. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Chao. Tienen que ir todas. Ya cuelgo. Besos. Chao. Hasta el jueves. Adiós, Aimé. Muchas gracias. Adiós, Aimé. Adiós. Gracias. Hasta el próximo día. Tengo que dejar de grabar.